Buenos días, estudiantes. Nos encontramos hoy, 5 de mayo, reunidos para dar inicio a nuestra tercera sesión de lengua castellana. Para el día de hoy les he propuesto el tema de coherencia, cohesión y adecuación. Todos estos componentes van a ser muy relevantes para nuestro desarrollo de composición textual. Bien, entonces iniciamos con nuestra temática a desarrollar. Entonces, como les mencioné, estos elementos son importantes para una composición de textos o para la interpretación de los mismos, ¿cierto? Entonces, por eso acá en el mapa partimos de lo que es un texto, ¿sí? El texto necesita tener un concepto, debemos tener claro cuál es el concepto de texto, ya que es la comunicación que se utiliza, puede ser mediante un escrito o mediante la oralidad, lo cual expone un mensaje completo para transmitir información precisa para nuestro receptor. Siempre que nosotros vamos a escribir o a generar un discurso, siempre debemos estar pensando en el receptor, quien va a ser el que va a adquirir la información que quiero exponer. Las características de un texto. Entonces, una de las características principales es que es un mensaje que se presenta mediante un recurso complementario de la información, ¿sí? Entonces, este recurso lo utilizamos para exponer nuestras ideas ante un público. Entonces, siempre que vamos a generar un texto, su principal característica es tener en cuenta el mensaje que voy a transmitir. Para ello, entonces, también tenemos una adecuación, ¿sí? Que la adecuación es esas posibilidades que voy a adquirir para exponer mi texto. Cómo debo dirigirme, cuál es mi contexto, a quién me voy a dirigir, cuál va a ser la situación que voy a exponer, cuál va a ser el mensaje que quiero transmitir y cómo quiero que se adquiera esta información y cuál va a ser el medio que voy a utilizar, si lo voy a utilizar de manera escrita o de manera oral. En la adecuación es identificar cuál va a ser como la forma en la cual me voy a comunicar. Ya en la coherencia, entonces en la coherencia ya es esa información que voy a exponer que sea de manera adecuada. La coherencia es que sea muy precisa mi información y muy explicativa. La idea de yo transmitir un mensaje es no buscar variantes, sino que ese mensaje sea relevante y que se adquiera de la mejor manera. Para ello, entonces, debemos tener en cuenta la cohesión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la cohesión? En la cohesión, entonces, son esas partes importantes que lo que hacen en un texto es unir una idea con la otra y precisar esa información. Para ello debemos tener en cuenta la gramática, el léxico y la semántica. Cuando hablamos de gramática, entonces tenemos que tener en cuenta este tipo de características como es el elipsis, ¿sí? Que es la supresión de algún elemento léxico, ¿sí? Que cuando yo omito alguna palabra que no sea relevante. La anáfora, que es una palabra que no tiene un significado propio, y lo que hace es buscar como esas características de comparación con otras palabras. Entonces lo que busca es hacer como una similitud constante para aclarar más la información, ¿sí? Entonces esto en cuanto a la gramática, elipsis y anáfora. Elipsis es suprimir diferentes vocablos que no necesitemos y la anáfora, por lo contrario, es como adquirir esos vocablos que me expliquen mediante la sinonimia esas palabras para aclarar un poco.
¿Listo? En el léxico entonces tiene que ver la sinonimia, la hiperonimia y la hiponimia, ¿sí? Que estas son palabras que lo que nos ayuda es a expresar, ¿sí? Aquí ya es de más como de la oralidad, ¿sí? Acá ya manejamos la sinonimia, la hiperonimia y la hiponimia, que son diferentes expresiones las cuales utilizo para dar a conocer el tema como tal con unas palabras adecuadas. Y en la semántica, entonces recordemos que la semántica lo que hace es la ciencia que estudia la conformación de mis oraciones. Entonces, teniendo en cuenta una buena semántica, pues voy a tener los conectores precisos para que mi información llegue adecuadamente y no empezar a utilizar palabras equívocas que lo que hagan es darle otro sentido a nuestro mensaje, sino teniendo claro mis reglas semánticas, entonces voy a hacer una adecuada utilización del lenguaje y de esta misma manera pues voy a transmitir la información de manera precisa que llegue al lector o al receptor, dando a conocer la idea adecuada, que no tenga oportunidad de pronto transgiversar este tipo de información que estoy brindando en el momento. Y la corrección, entonces acá es cuando tenemos en cuenta al terminar nuestro escrito o al terminar nuestro discurso, debo hacer una revisión pertinente para identificar de pronto algunas falencias o algunas equivocaciones que se hayan presentado, si debo hacer alguna corrección ortográfica, alguna corrección gramatical o de semántica, ¿sí? Entonces, es pertinente, después de que nosotros preparemos un discurso o un texto escrito, hacer una revisión para darle esa corrección si se nos ha venido presentando en el camino. Con ello, aseguramos que la información sea pertinente y adecuada. ¿Listo? Entonces, estos son los elementos que vamos a necesitar para nuestras composiciones textuales y de la misma manera, no solo para la composición textual, sino también para la interpretación textual, ya que si yo tengo claro estos elementos, pues me va a ser más fácil adquirir la información precisa de un texto o escrito o información que queramos adquirir en algún momento. ¿Bien? Bueno, entonces acá, lo que les mencionaba anteriormente. Entonces esto no sirve solo para la parte escrita, sino también para el discurso, que sería la parte oral, o cuando yo esté haciendo mis lecturas. Entonces no solo vamos a utilizar estos elementos, o no solo lo vamos a tener en cuenta en la parte cuando esté haciendo mi composición escrita, sino también cuando esté organizando mis discursos y de la misma manera cuando esté haciendo una interpretación. ¿Listo? Entonces acá simplemente es como una información como más minuciosa de lo que necesitamos en cada uno de los elementos, ¿sí? Que la adecuación pues ya es como cuál es el contenido que voy a tener, el tipo de información y a quién le voy a brindar mi información y cuál es la finalidad de esto. En la coherencia, pues la manera que sea buscar que mi tema sea claro, que sea preciso y no ponerme ahí a reiterar la información, sino que sea muy clara. Con eso pues le doy un campo más amplio a la coherencia y voy a asegurar de que la información no vaya a tener diferentes sentidos, sino sea una misma información para todos los receptores. Y la cohesión, pues tener en cuenta como los usos gramaticales, reglas y normas que necesitamos en la construcción de textos o discursos. Los textos, bueno, entonces para la coherencia hay que mirar la cantidad, ¿sí? No muchas veces es que la cantidad es lo mejor, no, sino la cantidad que sea precisa. Con ello me encargaré de que la cantidad tenga una buena calidad y su estructura me dé la idea clara del tema que voy a exponer. Bueno, la adecuación, que después de
de acuerdo al receptor, de acuerdo al contexto, de acuerdo al vocabulario que voy a utilizar. En la cohesión, entonces quiero también que tengamos en cuenta que en la cohesión es como toda la parte estructural en el momento de yo componer mis textos, y para ello es indispensable saber que hay que utilizar unos conectores y cuál es la clasificación de estos conectores que nos ayudan a mejorar la exposición de mi idea. Entonces, la coherencia se basa mediante el campo semántico, la cohesión mediante el campo sintáctico y la adecuación en la intención comunicativa, en el acto comunicativo, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero en mi adecuación es cuál es el acto comunicativo que voy a realizar en el momento. La cohesión, entonces, lo que ya les había dicho anteriormente, en la estructura, en la utilización de mi vocabulario, y en la coherencia pues ya es la parte general, que yo sea muy clara a mis ideas. Entonces acá especifico un poquito en lo que es la semántica, ¿sí? Que es la que estudia todas esas, la forma en la que yo expreso mis palabras, y la sintaxis, que es la sintaxis o sintáctica, ¿sí? Esta es la que estudia las reglas, la que me da esas características con las que yo debo utilizar la palabra adecuadamente. Y entonces, para terminar, nuestro taller aplicativo, recordemos que debemos tomar apuntes de la información expuesta, transcribir el mapa conceptual, ya que es información relevante, desarrollar un glosario. Entonces identificamos las palabras desconocidas o claves, y vamos a consultar el significado. Y para reforzar, entonces vamos a hacer una consulta de las divisiones semánticas y explicamos mediante uno o dos ejemplos. Y el segundo punto sería identificar los conectores. Es importante que tengamos en cuenta los conectores. Es una lista un poco extensa. Esta lista la pueden consultar y no es necesario transcribir, pueden imprimirla y por favor tenerla ahí en el cuadernito, que eso lo vamos a utilizar constantemente. También para el proceso de literatura nos va a ayudar mucho estos conectores en el momento que estemos construyendo nuestras narraciones. ¿Listo, chicos? Entonces, no siendo más, hasta acá sería el tema del día de hoy. Entonces, reiterando, con su buen proceso académico, seguimos trabajando de la mano. Cualquier duda ya saben que yo se las voy contestando. Espero que más bien tengan claro los conceptos, que la información que se les esté dando pues sea precisa y relevante. ¿Listo? Entonces, bendiciones, chicos, continúen con su buen proceso académico.